Buenos días, bienvenido. Buenos días, gracias, Eduardo. Dos razones posiblemente. Una es que algunas de esas otras listas grises no implican sanciones, es decir, no han tenido como consecuencia que esos países nos impongan sanciones. Y la otra es, evidentemente, la relación estrecha que tenemos con Colombia, primero porque es un país vecino, segundo por la relación histórica con Colombia, tercero por la cantidad de ciudadanos colombianos que residen en Panamá o que visitan en Panamá, y además por las importantes inversiones de Colombia en Panamá y algunas de Panamá en Colombia. Entonces, desde el punto de vista económico, esta lista gris automáticamente va a establecer sanciones de tipo económico que van a afectar a Panamá, a inversionistas colombianos en Panamá, y esa es la razón por la que yo creo se debe la diferencia en la importancia que se le ha dado, sobre todo por el público. A ver, estamos en una lista gris, pero no hay sanciones. Como ahora mismo en Colombia nos tienen una lista gris, pero las sanciones no rigen sino a partir de enero. Correcto. Si Colombia nos deja en esa lista gris, pero no entran las sanciones, en teoría no debe haber ningún problema. No deja de ser una grosería injusta además de parte de Colombia, porque el fundamento de esa lista gris, como igual en los casos de los demás países, es que Panamá es un paraíso fiscal. Acaba la introducción de describir lo que se considera paraíso fiscal, y si uno analiza esa descripción, Panamá no lo es. Panamá lo que tiene es un sistema de impuesto territorial, de renta territorial. Nosotros en Panamá cobramos impuestos a nuestros nacionales y a los extranjeros que viven en Panamá por los ingresos que se generan en transacciones, en negocios en Panamá. Pero no cobramos impuestos a nadie, ni a ti ni a mí. Si nosotros tenemos un negocio en el extranjero, las utilidades que recibimos de ese negocio no son objeto de impuestos sobre la renta en Panamá. Entonces, no es que aquí se recibe a extranjeros y no se les cobra impuestos. Los impuestos que se le cobran a los extranjeros son los mismos que se nos cobran a ti y a mí, que son impuestos que se refieren a utilidades que se generan por actividades económicas en Panamá, pero no fuera de Panamá. Traduzcamos eso rapidito, don Eloy, para hacer algo de docencia. Aquí llega un ciudadano norteamericano, por ejemplo, está en Panamá, y digo Estados Unidos porque creo que Estados Unidos sí tiene esa medida, y sí, compró 3 apartamentos, y los 3 apartamentos los tiene alquilados, y él recibe una ganancia de tener esos 3 apartamentos alquilados. Esa plata y esas cosas la deposita en una cuenta bancaria aquí en Panamá también. Él tiene que pagar impuestos en Estados Unidos por esa ganancia según los Estados Unidos. De acuerdo con las leyes de Estados Unidos, tiene que declarar y pagar impuestos por la renta que generan sus negocios en Panamá, que en este caso son el alquiler de los apartamentos. En Panamá también tiene que pagar impuestos, porque la renta es lo que llamamos de fuente panameña. Lo que se ganó en Panamá lo paga en Panamá. Es decir, la razón, lo que produce esa utilidad, esa renta, está en Panamá, está afincada aquí y es de renta panameña. O sea que ese extranjero tiene que pagar impuestos en los dos lugares. Hay algunas situaciones en las que en Estados Unidos se le exime del pago de impuestos porque lo ha pagado en otro país, de acuerdo con las leyes de Estados Unidos. Sin embargo, con relación a la cuenta bancaria que mencionaste, los intereses que recibe ese extranjero en Panamá no están sujetos al impuesto sobre la renta, ni los tuyos ni los míos tampoco. No tiene que pagar impuestos. Esa ganancia, digámoslo así, de los intereses no paga impuestos sobre la renta. No, ni para ti, ni para mí, ni para el extranjero. Ni para nadie que viva aquí en Panamá. Así es. Que tenga la cuenta en un banco panameño. Vamos a voltear la película. Por favor. Vamos a decir que tú y yo ponemos un negocio en Estados Unidos y compramos apartamentos y los arrendamos en Estados Unidos. Nosotros estamos sometidos al impuesto sobre la renta que tenemos que pagar en Estados Unidos por esa ganancia. Pero nosotros no tenemos que venir a Panamá y pagar impuestos en Panamá. Ese es un negocio allá, yo pago de mi negocio allá. Por el sistema de renta territorial que Panamá ha tenido desde 70, 80 años. No es nada nuevo para nosotros. A eso voy. ¿Por qué si Panamá ha tenido este sistema desde 1920, creo, cuando el doctor Belisario Porras? ¿Por qué Colombia nos pone hoy en la lista gris y no nos puso en esta lista gris hace 30 o 40 años que ya nosotros teníamos este sistema? Yo creo que en parte, en el caso de Colombia y de algunos otros países, sobre todo de Europa, la razón principal es que como están en problemas económicos porque se la han pasado gastando el dinero en disparates, su clase política ha hecho gastos excesivos y han gastado lo que no tenían y lo que no debían haber gastado en vez de estarlo ahorrando. Ahora andan correteando a sus nacionales para ordeñarlos de manera de que puedan recibir más ingresos a través de los impuestos.
El problema que tienen es como ellos no tienen el sistema territorial que tenemos nosotros y ellos hacen que sus nacionales paguen impuestos por las utilidades que reciben en cualquier parte del mundo, que es lo que le llamamos renta global. Entonces tienen que andarlos correteando para poder saber qué ganaron fuera de su país, en este caso Colombia, y poder cobrarles impuestos sobre la renta sobre esas utilidades de negocios que los colombianos tienen fuera de Colombia. Eso es muchísimo más difícil porque las herramientas para lograr esa información son mucho más complicadas de aplicar. Y en este caso lo que pretenden es que nosotros seamos cómplices en el cobro de sus impuestos. Es lo mismo que pasa en Estados Unidos, también están en el mismo plan y los países de la OCDE también nos presionan por eso. Y en el mundo entero hay un movimiento que sí ha ido cerrando un poco la oportunidad pues, de los nacionales de distintos países de no declarar y pagar rentas en sus países. Básicamente es un problema de ellos, del país que quiere cobrar la renta, pero las presiones pues se ejercen fuera de su jurisdicción y en este caso a través de sanciones. Se la cambio. Alguien que se vino a Panamá a los 15 años, terminó la secundaria en Panamá y estudió aquí en Panamá y se quedó viviendo en Panamá y puso negocios en Panamá o trabaja en Panamá. Él se gana su plata. ¿Colombia qué quiere? Que nosotros le digamos, aquí hay un colombiano que se llama Eduardo Linjuén y se está ganando $100,000 al año para que Colombia nos cobre esos impuestos. Así es. Porque ellos no saben. Así es, exactamente. O sea, nosotros que somos los policías fiscales de Colombia. Y lo mismo pretende Estados Unidos a través de una ley que está apenas a punto de ser aplicada, que se llama FATCA, o se le dice FATCA, que pretende lo mismo. Y en el caso de Estados Unidos, la ley lo que pretende es que el flujo de información, y no es de Panamá, es del mundo entero, y el mundo se ha sometido, pues, por razones de que nadie se ha podido oponer a ese disparate, es que el flujo de información sobre las utilidades que reciben ciudadanos o residentes en Estados Unidos, fuera de Estados Unidos, fluye automáticamente a través de las instituciones financieras, como son los bancos y otras instituciones financieras. Aclarado el asunto, quiero entrar un poquito a la situación que tenemos. Hay una carta firmada por los expresidentes de la República, dándole su apoyo a la administración actual en cuanto a lo que sea que haga. ¿Qué puede hacer Panamá ante esta situación que hay ahora mismo con Colombia? Creo que por los distintos medios ya se ha mencionado bastante cuáles son las posibles medidas que Panamá pudiera adoptar. Retorsión es la palabra que han usado. De retorsión, porque hay una ley de hace algunos años, a principios de los 2000, que le decimos la ley de retorsión entre los abogados, que se aprobó precisamente para estas eventualidades. Países que toman medidas discriminatorias contra Panamá, en la forma que sea, Panamá las puede someter a medidas de retorsión después de un proceso que, por cierto, demora como 6 meses, para permitirle al país pues sanear la situación y corregirla. Si no, entonces Panamá los pone en una lista y el Ejecutivo debe establecer algunas medidas. Lo interrumpo, don Eloy, porque Producción ha preparado un material con una lista de posibles medidas que tomaría Panamá en este caso y quiero compartirlas, por favor, con los amigos televidentes, que serían estas medidas. Panamá emplazaría a Colombia de la siguiente manera: 7 días para que Colombia nos retire de la lista gris. Podría entablar visado para los colombianos. Devolución de cientos de presos colombianos que hay en Panamá. Eliminar el Tratado de Montería, frenar la interconexión eléctrica, incluir a Colombia en la lista de países discriminatorios y en general dice se adoptarán medidas de retorsión. Yo comenzara por el final. Es de abajo para arriba. Lo primero que hacer, me las quitaron, pero lo primero que hacer es poner la medida a Colombia en un país de países discriminatorios. Eso, poner a Colombia en una lista de países discriminatorios. Devolverle los presos. Hay un acuerdo entre Panamá y Colombia donde los presos que están en nuestro país pueden terminar sus condenas en Colombia y Colombia no los quiere porque dicen que no tienen cárceles para meter a los más de 1,000 presos colombianos que hay en Panamá. A eso iba. Yo creo que hay que analizar las medidas desde el punto de vista de, primero, cuáles son las que serían más efectivas y que las que perjudicarían más a Colombia, que es lo que se persigue con cualquier medida de retorsión. Y el segundo objetivo es analizar las medidas desde el punto de vista de cuáles son menos perjudiciales para Panamá o para los panameños
o para los colombianos y los inversionistas colombianos en Panamá, porque la idea no es perjudicar ni a los colombianos residentes ni a los inversionistas colombianos. En el caso, por ejemplo, de los presos, ya hay un acuerdo firmado. En el caso ¿Qué hacemos? Los montamos en un barco, se los llevamos y cojan su preso y vean ustedes qué hacen con ellos. Eso es exactamente lo que debiéramos hacer. En el caso de los presos, mira tú la injusticia, y por eso es que esto no se entiende desde por qué lo ha hecho Colombia. La injusticia de que nosotros, que tampoco tenemos cárceles, que tenemos a nuestros propios presos hacinados, que tenemos que lidiar con la criminalidad nuestra y la que nos viene de Colombia, tenemos que mantener económicamente a los ciudadanos colombianos presos en nuestras cárceles. Se los deben llevar. Ellos mismos han querido irse varias veces porque tienen su familia allá, pueden recibir. Ya yo los tuviera en la frontera y soltarlos para que vean a ver cómo llegan caminando por el Darién. ¿Tratado de Montería qué es, don Eloy? Tratado de Montería es un tratado que se celebró más o menos cuando se iban a aprobar los tratados del Canal, en el que Panamá voluntariamente, en reconocimiento pues de su relación histórica con Colombia y de la proximidad de Colombia, exonera a las naves colombianas del gobierno, pues a las naves del gobierno de Colombia, de la Marina, del pago de peajes en sus tránsitos por el canal. Verdaderamente no conozco bien los números, pero lo que he escuchado es que eso produce un ahorro a Colombia de aproximadamente 30 millones de dólares al año. Esa es otra de las medidas que Panamá pudiera adoptar y que en derecho internacional puede ser el perjuicio, porque todas estas medidas tienen beneficios y perjuicios, sobre todo para Panamá, que el perjuicio a nosotros es el que nos interesa, para evitarlo. Y el perjuicio ahí sería que Panamá desconozca las obligaciones que ha adquirido en un tratado internacional. O sea, con un país que no cumple su palabra. Panamá dio su palabra en ese momento a Colombia. Creo que era para regresar a las relaciones, porque en 1903 Colombia desconoce a Panamá como Estado y eso no se arregló hasta como 20 años después, ¿no? Así es. Okay. Así es. Vamos a dejar el tema Colombia a un lado, don Eloy, porque hay otros temas que se están dando en nuestro país y yo quisiera conocer su opinión, su perspectiva. La Asamblea Nacional ha acogido una denuncia contra un magistrado de la Corte Suprema de Justicia. Hay algo de escepticismo en esto porque la Asamblea, creo que la última vez que juzgó un magistrado de la Corte fue hace como 20 años y en ese juicio no se consiguieron las 2/3 partes de los votos, es decir, el magistrado siguió en su puesto, en teoría no pasó nada. Hubo que inventar una ley después para poder sacarlo después, sea cual sea la circunstancia que se hayan dado después. ¿Qué lectura hace de que un órgano del Estado finalmente, después de tanto tiempo, esté cumpliendo con su función judicial, en este caso la Asamblea, hacia un magistrado de la Corte? Yo creo que lo importante allí es que la Asamblea Nacional ha actuado y está actuando y se ha visto obligada a actuar por la presión de la opinión pública en un caso de un magistrado que es un cargo de alta jerarquía en el gobierno del Estado, que ha sido, sobre el cual ha habido información que se ha conocido que apunta hacia la posibilidad de corrupción por parte del magistrado. Me parece muy importante que la Asamblea actúe y que se surta, que se dé el juicio ese, el proceso judicial que va a llevar a cargo la Asamblea con sombrero pues de órgano judicial en este caso, como le corresponde de acuerdo a la Constitución, y que se conozcan las pruebas, por supuesto garantizándole al magistrado todas el derecho que le asiste para su defensa, las garantías del proceso. Si va a haber los votos o no haber los votos, ya va a depender de situaciones más bien políticas, porque la Asamblea es un órgano eminentemente político y en este caso, a pesar de que debieran actuar todos de manera imparcial, analizar la evidencia que se vaya a presentar, no sabemos cuál va a ser el resultado. Suponiendo que la Asamblea juzgue al magistrado Moncada y lo encuentre culpable, ¿qué pasa después de eso? ¿Una crisis institucional o una purga institucional? Se lo pregunto porque denuncias contra magistrados de la Corte creo que hay contra los 9. Y al mismo tiempo denuncias contra diputados en la Corte, hay como 25 diputados querellados o denunciados en la Corte. Entonces, tú me juzgas a mí, yo te juzgo a ti y va a venir un proceso de uno juzgar al otro y se retirarán o serán culpables, no sé, 3, 4 magistrados y viceversa. En la Corte serán culpables 20 diputados. ¿Eso qué significa? Eso sería, no sé, una purga o un cisma. Sí, yo creo que la crisis institucional ya existe. Lo que estamos viendo ahora es la purga.
que en cierta forma responde al clamor de la ciudadanía por la percepción altísima que hay de corrupción, sobre todo después del carnaval de corrupción que hubo durante el último gobierno. Y lo que tú has comentado es el efecto de que una mano lava la otra. En la Asamblea no se juzga a los magistrados y en la Corte no se juzga a los diputados. Hay muchas situaciones en las que las acusaciones verdaderamente son temerarias, no tienen fundamento y no hay posibilidad de recibir ni de que se presenten pruebas que justifiquen la acusación que se está presentando. Y por eso vemos en muchos casos que se desestiman, tanto en la Corte como en la Asamblea. Pero en este caso y en otros que puede haber, la opinión pública yo creo que va a jugar un papel muchísimo más importante que en otras ocasiones. Porque en Panamá tenemos una opinión pública irritadísima porque es una opinión pública que ha sido testigo de la corrupción desenfrenada que ha habido, que creció a través gradualmente de distintos gobiernos, pero que durante el último gobierno se exacerbó de tal manera que ya está resintiéndola de manera extraordinaria la población. Y yo creo que ese efecto lo va a sentir en este caso la Asamblea durante ese proceso, y en otros casos lo va a sentir también. Y igual va a pasar si tratan de utilizar la facultad en el legislativo y en la Corte de juzgar y de hacer venganza, porque si no hay evidencia que la sustente. A ver, ¿cómo contenemos también eso? O sea, imagínese una asamblea que encuentre culpable a un magistrado de la Corte Suprema, sabida de poder juzgar a un magistrado, que eso no llega a querer juzgar en su momento después, por ejemplo, al presidente de la República. A ver, nuestra asamblea tampoco es que sea esté llena de personas allí, con el permiso de los diputados, la mitad tiene rabo de paja. Entonces, ¿qué pasa allí? Bueno, la Asamblea es un órgano eminentemente político y no es la primera vez que, no sería la primera vez que se juzga a un presidente de la República. Pudiera suceder otra vez. Pero nuevamente, para que una asamblea logre hacer eso con éxito, necesita respaldo popular. Las situaciones en las que se ha dado ese tipo de incidente, por decirlo de alguna manera, han sido aquellas en las que se produce una crisis política en el país y el respaldo popular avala lo que está pasando en la Asamblea. Si no lo avala, no lo van a poder lograr con éxito. Me quedo con eso. Gracias a don Eloy Alfaro de Alba por acompañarnos esta mañana y ayudarnos un poquito a entender el tema de listas grises y conocer también su perspectiva sobre este asunto institucional, llamémoslo así, entre Asamblea y Corte Suprema de Justicia.